Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 6 de noviembre de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy hace 29 años, el M-19 y Pablo Escobar pusieron el país a 2 dedos de su perdición atacando el Palacio de Justicia, tomando como rehenes a todos los magistrados de la Corte, del Consejo de Estado y a todos los funcionarios y a los que visitaban el palacio en ese momento. Exigían entrar en contacto directo con el presidente de la República para definir la suerte del país. Colombia estuvo a 2 dedos de su perdición. Nos salvó nuestro glorioso ejército. Hoy, 29 años después, los miembros de nuestro glorioso ejército, los que dirigieron la recuperación del Palacio y del honor nacional, están en la cárcel. Los atacantes en la Alcaldía de Bogotá, en el Senado de la República, dictando cátedra en los medios de comunicación. Así es la historia. 6 de noviembre de hace 29 años, en 1985. Arrasador fue el triunfo republicano en los Estados Unidos. Los comentaristas hablaban de 5 cambios en la orientación de ciertos estados hacia el Partido Republicano. Parece que van 7. Los republicanos estimaban 6. Esto supera todos los cálculos. No ha habido ningún presidente de los Estados Unidos que sufra una derrota tan aparatosa, tan escandalosa, tan contundente como la que ha sufrido Barack Obama. Curiosamente, la revista Forbes publicaba ayer una noticia según la cual Putin, el presidente o jefe de Estado o zar de Rusia, es el hombre más importante del mundo. Los Estados Unidos se sienten humillados, postergados, destruidos. Y la reacción del pueblo americano no se hizo esperar. Barack Obama está contra la pared y tendrá que gobernar. Si a eso se llama gobernar, los últimos 2 años con contundente mayoría de los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes. Feroces para facilitar las cuentas del país en materia petrolera, para contribuir al rescate de la nación. Es el aporte de las FARC. Siembran además minas antipersona en los centros de salud, en las escuelas, y asesinan a los indios que tratan de desmontar las pancartas y los avisos que han puesto para conmemorar el aniversario de la muerte de su jefe. Esa es la contribución de las FARC a la paz de Colombia. Mientras tanto, Juanpa recorre los países europeos pidiendo ayuda. Ahora está en Portugal. Me imagino que el primer ministro de Portugal le dijo, pues ya que está por aquí pidiendo plata, pida para los 2. Portugal es una de las naciones de Europa que se encuentra en una más dura crisis económica. Portugal, Grecia, Irlanda son los países por donde la crisis económica europea ha hecho su ingreso al corazón de Europa. Santos pidiendo limosna de la señora Merkel, 100 millones de euros que no hemos podido saber si se los dieron ahora o si se los habían dado en los últimos 2 años y ya se los gastaron. Dice que para la paz
la reconciliación y el posconflicto. Nada está claro porque con Juanpa y con su equipo de gobierno nunca nada está claro. Lo que está claro es que el pueblo colombiano ha reaccionado furiosamente contra el gobierno de Juanpa. La encuesta de Datesco lo revela. Ayer el diario El Tiempo, que la contrató, tuvo algo de pudor y alguna cosa dijo en su edición digital sobre la encuesta de Datesco. Hoy, en su edición impresa, calla otra vez la encuesta. 37% de favorabilidad tiene Juanpa, según Datesco, que eso es menos que la favorabilidad de Obama en los Estados Unidos. Y aquí está empezando este segundo gobierno que empezó muy mal, pero que puede ir todavía mucho peor. El escándalo de la Universidad de San Martín. Se habla de una inversión de 50.000 millones de pesos en una empresa de hamburguesas, pero se dice que la familia Alvear tiene activos por 76.000 millones de pesos. Es la plata de la matrícula de los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa con la Universidad de San Martín? Son más de 20.000 estudiantes que ahora no saben qué camino tomar, si les darán los diplomas y cuánto valdrán los diplomas después de que desde el gobierno se ha dicho que esta es una universidad de garaje. The Economist, hay que decirlo que es una de las revistas más reputadas del mundo, ha equiparado el Centro Democrático con las FARC. Hay respuestas del Centro Democrático, unas cartas muy bien diseñadas por el Centro Democrático en respuesta a The Economist, que no sabe dónde está parado. ¿Quién le informa al Economist lo que el Economist sacó en su publicación? ¿Será por ventura el embajador de Colombia en Londres, el actual o el pasado? ¿De dónde saca The Economist que el Centro Democrático y las FARC se pueden parecer? Tiene que estar uno muy despistado en la vida para decir una barbaridad semejante. El Consejo de Estado le quita investiduras al senador Eduardo Merlano. Recuerden ustedes, fue el del incidente de tráfico o de tránsito en Barranquilla, que sorprendido, ebrio manejando, fue requerido por la policía y él les decía que era una falta de respeto porque había sacado 50.000 votos. Y llamó a los jefes de esos policías para pedirles que a los policías les ordenaran respetar al senador. Total, perdió la investidura. Es la muerte política del senador o ex senador Merlano, si es que tenía algún horizonte político por delante. Hillary Clinton se lanza a la candidatura en los Estados Unidos. Parece ser un hecho. Oregón es el tercer estado de los Estados Unidos en legalizar la marihuana plenamente, completamente. Como el Uruguay, a fumar marihuana, hijitos, de la marihuana a la cocaína y a la heroína no hay sino un paso, pero fumen harta marihuana a ver dónde van a parar. Ya lo intentó Holanda con resultados desastrosos, catastróficos. Inténtenlo y liberen la marihuana y pongan a todo el mundo con su cacho de marihuana entre los dedos, a ver qué le pasa a esa sociedad. Los Estados Unidos y Canadá bombardean artefactos de ingeniería pesada de ISIS en Siria. Canadá ha hecho ya el primer bombardeo, se ha estrenado, después del ataque que un loco de estos convertidos al Islam ejecutara sobre el Palacio de Gobierno. La Corte Penal Internacional no quiso asumir investigación por los ataques de Israel contra la flotilla turca que quería romper el embargo en la Franja de Gaza en el año 2010. Dijo la Corte que probablemente ahí se habían
violado preceptos del derecho internacional humanitario, pero que el asunto no era suficientemente grave como para que la Corte se distrajera con él. 400 muertos en 3 semanas es el saldo de la guerra en Libia. Una guerra que nadie mira y nadie oye. Como también al mundo se le olvidó la guerra en Afganistán, que dice haber perdido en el último año 4.600 hombres por cuenta del Talibán. Otra guerra olvidada. Y hoy, 6 de noviembre, a las 7 de la noche, es el concierto de Gilberto Santa Rosa, en beneficio del Instituto Franklin Delano Roosevelt. Abra su corazón y asista a esta gigantesca demostración del amor por los niños más pobres que merecen una oportunidad. Vamos a rescatar esos niños. Y en Hoy en la Historia, por supuesto, recordaremos cómo un día como hoy, en el año de 1985, Colombia estuvo a 2 dedos de su perdición por el ataque combinado del M-19 y de Pablo Escobar contra el Palacio de Justicia. Lo que pasó aquel día y lo que ha pasado después. Nuestras fuerzas militares y de policía salvaron la nación. ¿Cuál fue la posición del presidente Betancourt? ¿Qué hicieron sus ministros? Ahora los ataques son contra los militares, mientras que los atacantes gozan de toda clase de prebendas y ventajas de la sociedad colombiana. Así es la historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Continúa la gira europea del presidente colombiano Juan Manuel Santos. ¿Qué les parece si hablamos de eso? Porque continúa en medio de los aplausos de rigor y de las críticas desde su país. Santos va de país en país cargando una maleta de humo que vende el imaginario de la paz y el posconflicto. Y yo digo imaginario porque esto no es real todavía. 2 anhelos que no solo los colombianos sienten más lejanos que nunca, y lo digo teniendo en cuenta los últimos ataques de la guerrilla, sino que no entienden el motivo de una gira que huele a campaña pro-FARC. Europa, mientras tanto, está enredada todavía en una profunda crisis económica. Usted lo decía al inicio del programa. Le dice que sí a Santos y aplaude sus buenas intenciones. Obviamente quiere cuidar sus inversiones en Colombia. ¿Cómo le va a decir que no? Nadie se atreve a cuestionar además las buenas intenciones, ni siquiera la canciller alemana Angela Merkel, quien en la misma línea que todos los presidentes dijo que contarán con el apoyo de Alemania para la paz, aunque el presidente Juan Manuel Santos insistió en que el motivo de esta gira no es para pedir dinero, pues lo cierto es que la canciller alemana anunció una ayuda de 75 millones de euros que se suman a los 118 millones de euros que Alemania había destinado ya a Colombia para temas de paz y posconflicto. Esos 118 millones de euros se los dieron para 2 años, es decir, hace 2 años. Hablamos de una paz y un posconflicto que está todavía en el imaginario y que en Bruselas, les quiero decir, pusieron la condición más obvia y elemental, y fue que Colombia recibirá ayuda si las conversaciones con la guerrilla concluyen con éxito, ni más ni menos. Me parece que es así como debe ser, ¿no? En otras palabras, la Unión Europea no quiso comprar humo. Pregunto, ¿qué pretende el presidente Juan Manuel Santos con esta gira europea? ¿Justificar un proceso de paz en el que la mayoría de los colombianos no creen? Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. ¿Cómo se puede vender una ilusión mientras la realidad estalla en la cara de los colombianos a través de diferentes atentados terroristas de las FARC? O contrarrestar los efectos de las encuestas. Tal vez al presidente Santos le soplaron que Datexco venía como llegó y salió a pasear por Europa a ver si los colombianos nos distraemos de nuestra realidad.
de una salud en crisis, de una educación vuelta a pedazos, de una seguridad que se perdió definitivamente, de una situación económica que pinta muy mal y de unas reformas tributarias que se nos vienen a todos encima por cuenta de un hueco fiscal descomunal. Entonces, el presidente Santos se va a pasear a Europa y va pues al muro de Berlín y deja ofrendas florales y Angela Merkel lo recibe con unos soldados. Es la única recepción así como formal que se le ha hecho, y dice pues que Alemania ayuda con la suma de 100 millones de euros, que además no hemos podido saber si fueron los que ya se dieron, si son otros que se van a dar, pero de todas maneras pues para el posconflicto es una suma ridícula. 2.000 millones de pesos pues no Sí. dan un brinco, más que un bizcocho en la puerta de una escuela. Eso no alcanza para nada, ni eso es nada. Y ahora está en Portugal pidiéndole plata aún más quebrado que nosotros. Más quebrado que Sí, Colombia está pero Portugal. en Europa ya le dieron una respuesta clara. Y me En la parece Unión que la respuesta Europea, es la obvia. en la Unión Sí, claro. Europea En la le en la dijeron. Unión Europea ya le dijeron, bueno, usted quiere, cuando se firme la paz, hablamos. Claro, Parece que claro. eso es lo obvio, ¿no? Firme la paz y hablamos. Por ahora no le compramos, como usted lo dice muy bien, su maleta de humo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 6 de noviembre del año 14, son las 6:21. Al Congreso de la República llegó un oficio de la Corte Suprema de Justicia en el que solicita información sobre 250 congresistas y excongresistas del periodo, del pasado cuatrienio legislativo. Se trata de un procedimiento de rigor que fue presentado por el tema de los mermelados, es decir, de los dineros que habrían recibido algunos políticos por parte del gobierno. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia le dijeron a RCN, la radio, que esta denuncia es contra todos los congresistas y lo que está haciendo el alto tribunal es dar curso a todas las averiguaciones para responder las inquietudes que tiene el denunciante en este caso. Con esa información, la Corte entrará a revisar las posibles irregularidades que pudieron cometer los congresistas en su actividad y las credenciales de los partidos a los cuales representaron. Este mermelado tema fue tratado de manera exclusiva por La Hora de la Verdad en su momento, único medio que meneó el tema mermelado, tema que finalmente terminó corrompiendo e influyendo en el pasado debate electoral. ¿Será que la Corte se atreverá a tanto? Y dentro de los investigados figuran Juan Fernando Cristo y el director de planeación, Simón Gaviria, el director del Senado, Alfonso Prada, y el actual presidente del Senado, José David Name. Muy bien. No tenemos un buen sonido con William, que ha estado delicado de salud, pero ya en plena recuperación, ¿no, William? Esperamos mañana tener a William otra vez como un cañón después de una pequeña dificultad de salud que ha tenido. Y entonces nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño nos tiene una relación de lo que ha pasado con las elecciones del martes, en las que el presidente Obama fue literalmente barrido por los republicanos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, tenemos que hablar de la paliza que recibió el presidente Obama en las llamadas elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos, en las que los republicanos lograron finalmente el control del Senado. En este momento tienen 52 de los 100 escaños. Hay dos contiendas que todavía no se deciden, que van a segunda vuelta, y hay dos senadores independientes que todavía no anuncian con qué partido se van a aliar. En cuanto a la Cámara de Representantes, la diferencia
de escaños de los republicanos por encima de los demócratas no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. En este momento los demócratas tienen unos 190 escaños de los 435. Esto después de que senadores republicanos, candidatos republicanos, lograran victorias importantísimas en Arkansas, Colorado, Iowa, Montana, Dakota del Norte y West Virginia. Dos de esos estados, Arkansas y Colorado, son considerados estados columpio que serían cruciales para los republicanos si quieren ganar las elecciones del 2016. Hay quienes dicen que uno de los secretos es que los republicanos que fueron candidatos en estas contiendas eran un poco más suaves, menos radicales y menos de tendencia ultraderechista como los que habíamos visto en los últimos tiempos. Otras titulares de esas elecciones: Mia Love, una mujer afroamericana, se convirtió en la primera negra que es elegida a la Cámara de Representantes, la primera negra republicana, hay que aclarar. Y otras proposiciones, como se le llaman aquí, o enmiendas estatales, pues la marihuana fue un tema central. La Florida le dijo no al uso de la marihuana medicinal, pero por un margen muy escaso. Necesitaban 60% de los votos a favor del uso medicinal de la marihuana en la Florida y obtuvieron 57. Sin embargo, en estados como Oregón y Alaska, los votantes le dieron el sí al uso de la marihuana recreativa, y en Washington, D.C., la capital de la nación, pues legalizaron el uso y el cultivo, pero no la venta. Eso es algo extraño. Y esto ocurre en el jardín de atrás de la Casa Blanca, donde está el gobierno federal, que sigue considerando la marihuana como una droga categoría 1 y que merece penas por uso y tráfico tan graves como el de la heroína. También otra noticia: la cuarta generación Bush dice presente en la política estadounidense. George P. Bush, el hijo de Jeb Bush, el exgobernador de la Florida, ganó el cargo de comisionado de tierras de Texas. Él es también sobrino de George W. Bush, nieto de George Herbert Walker Bush, y su bisabuelo es Prescott Bush, que fue senador de los Estados Unidos. Se consolida la dinastía Bush, y cabe anotar que en esta contienda Jeb Bush, el hermano del expresidente, parece consolidarse y convertirse en uno de los posibles aspirantes republicanos a la presidencia en el 2016. Sin embargo, ahora vienen las preguntas. ¿Va a poder gobernar el presidente Obama con este Congreso republicano? Bueno, el mandatario ayer en una conferencia de prensa le dijo a los estadounidenses que los oyó, y dijo que no había oído solamente a los que votaron, sino a los que no votaron. Un claro descontento con su mandato. El líder ahora de la mayoría en el Senado, la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, también tuvo su propia conferencia de prensa en la que dijo estar dispuesto a trabajar con el presidente Obama. Una de las grandes interrogantes es cómo va a ser Mitch McConnell para trabajar no con el presidente Obama, sino con el ala más radical, más derechista, y la que menos tendencia ha tenido a ceder en este gobierno, que son los miembros del ultraconservador Tea Party. El presidente aceptó que tiene una responsabilidad única de trabajar con este nuevo Congreso, pero punto y seguido dijo que sus prioridades siguen siendo mantener su plan de salud, que no va a permitir que lo derroguen, y dice que va a seguir adelante con sus planes de anunciar una orden ejecutiva sobre inmigración que los republicanos llaman amnistía. Se espera para antes de Navidad y se dice que podría beneficiar a millones de indocumentados en este país. Sería una especie de programa de acción diferida para los que están en procesos de deportación y tienen familia, historia en este país y no tienen ningún proceso criminal. Esto no quiere decir, y no se puede saltar a conclusiones, ni podemos decir que el Partido Republicano está mejor parado que antes y más cercano a llegar a la Casa Blanca en el 2016. Hay que resaltar que históricamente, cuando un presidente está en su segundo mandato, a las elecciones de medio término se les conoce
como el comezón del sexto año. Generalmente los presidentes o el partido de gobierno tiende a recibir una paliza de este tipo en estos comicios. Le pasó a Clinton, le pasó al presidente Bush, ha pasado muchísimas veces antes en la historia. Una de los problemas que tienen los republicanos es sondeos que se hicieron a boca de urna, en que los votantes que no son blancos, sino pertenecientes a minorías, y los más jóvenes y las mujeres solteras, tienen una tendencia de 77% a ser demócratas o a tener alianzas con el Partido Demócrata, y solamente 15% con el Partido Republicano. Esas mismas encuestas dicen que solamente un 39% de la nación ve a los republicanos de manera favorable, con buenos ojos, y 55% los ven de manera desfavorable. Los demócratas están ahí empatados, 48-47, favorable y desfavorable. Y la percepción grande en este país es que los republicanos solamente favorecen a los blancos y a los ricos, a los trabajadores de Wall Street, banqueros y profesionales altamente calificados, y que olvidan a esas minorías, a los jóvenes y a las mujeres solteras. Entonces, eso va a ser un reto definitivamente para los republicanos, y también va a ser un reto que se pongan de acuerdo entre el partido. Surgen nombres importantes que podrían aspirar a la presidencia en el 2016, candidatos radicalmente distintos y en extremos distintos también del espectro político, mientras en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, la que parece tener la ventaja y ser prácticamente la candidata escogida, que todavía no ha anunciado su interés, pero se espera en cualquier momento, es Hillary Clinton. Ese es el panorama político aquí en los Estados Unidos. Con eso me despido y regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días, y muy buenos días a todos. Las reelecciones pues tienen un mal final. Esa es la lección. Los últimos 2 años de los gobiernos suelen ser muy difíciles, pero este será de todos el peor. Una paliza como la que le han dado a Obama no se recordaba en los Estados Unidos, ni una mayoría tan amplia en la Cámara la tenían los republicanos desde el año de 1945. Y lo curioso pues es que a los republicanos los odian mucho, pero votan por ellos, y votan en mayoría por ellos. Y entonces la gente de color y los latinos y los jóvenes que están con los demócratas están con ellos, pero no votan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad norteamericana? Muy difícil entenderlo. Lo cierto es que Obama está contra la pared y que tiene un Congreso completamente adverso para estos 2 años de gobierno, donde su estrella declina, tiene el sol a las espaldas, como diría un político colombiano muy conocido, y problemas enormes por resolver, tanto en el concierto de la vida nacional como en el mundo internacional, donde los Estados Unidos cada minuto pierden prestigio y pierden un lugar con respecto a las otras potencias que se lo ganan, especialmente contra Rusia y China.